y no sé qué es lo que ocurre con Inés. La verdad, lamento mucho si no viene, pero vamos a empezar de todos modos. Bien, ahí ya está conectado YouTube también para poder seguirlo por el canal de YouTube de la usina. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes en Argentina, en el Cono Sur. Buenas tardes también en Harvard en cuanto llegue Fernando. Buenas noches en Barcelona, Jorge. Buen día en México, aunque no esté Inés, tenemos compañía allí. Les damos a todas y a todos la bienvenida a este 10º webinar de la pandemia, una serie resultado de una iniciativa de la Usina Social de Rosario que se ha realizado con el apoyo de las universidades nacionales de esa ciudad y de Mar del Plata y de las revistas Nueva Sociedad y Le Monde Diplomatique. Este es el último webinar de la serie. La iniciamos en marzo, cuando parecía que el confinamiento duraría solo 15 días. Nos propusimos entonces abordar algunos de los clivajes sociales, políticos y culturales que planteaba una situación por completo desconocida para todos nosotros. Con María Julia Reina pensamos en hacer 3 encuentros. Estamos hoy realizando el 10º y no en Rosario, pero todavía sí en Buenos Aires seguimos confinados. Terminando esta serie, quiero entonces agradecer a Franco Bartolacci y Alfredo Lazzaretti, rectores de las universidades de Rosario y de Mar del Plata, y a Pablo Stefanoni y a José Nathanson, directores de las revistas que mencioné, por el apoyo que nos brindaron. Y quiero agradecer muy especialmente a Miguel Lifshitz, presidente de la Usina Social, quien ha tenido el impulso de crear una vez más un espacio público de deliberación, debate y discusión de los problemas cruciales de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. En esta serie de webinars nos hemos venido ocupando de muchos de esos asuntos. Hemos discutido el estado de emergencia, el destino de la globalización, las perspectivas del Estado Nacional, la tensión entre la protección de la salud y la economía, las consecuencias trágicas que esta crisis tiene y tendrá sobre la pobreza y la desigualdad, el modo en el que las ciudades son desafiadas, las alternativas al capitalismo en el tiempo por venir, los desafíos de las ciudades, y dimos voz también la semana pasada a algunos jóvenes para que compartan con nosotros la experiencia de la crisis. Quienes no hayan podido asistir encuentran todos los webinars en el canal de YouTube de la Usina Social, donde también quedará este encuentro una vez finalizado. No podíamos concluir la serie sin ocuparnos de uno de los temas críticos de nuestro tiempo, muchas de cuyas dimensiones más complejas quedaron al descubierto durante esta crisis. Me refiero, por supuesto, a la educación. Se trata de la actividad que globalmente implica a mayor cantidad de personas en el mundo, entre estudiantes y docentes de todos los niveles, y por supuesto sus familias. Una actividad sometida todavía hoy a algunas de las más fuertes restricciones. El Banco Mundial informaba a fines de marzo que 1.600 millones de niños y jóvenes en 161 países, es decir, casi el 80% de los alumnos escolarizados del mundo, estaban privados de escuela. Ello implica un agravamiento de las desigualdades entre quienes han podido mantener cierta continuidad digital con el proceso y quienes no, entre quienes cuentan con un capital simbólico familiar para recibir el acompañamiento necesario y quienes no lo tienen, entre quienes disponen de espacios domésticos razonablemente satisfactorios y quienes viven en condiciones de precariedad habitacional, alimentaria, familiar. La situación también ha levantado preguntas acerca de los alcances de la educación online, de la que tanto se ha hablado durante mucho tiempo y que ahora se ha venido practicando extensamente. Vamos seguramente a alterar un poco el orden que teníamos previsto para este encuentro, pero la idea era que Fernando Reina nos brindara, y lo hará en cuanto se incorpore, un panorama de las respuestas que a estos problemas se les han dado en 59 países, que son los que, desde la privilegiada posición que tiene él para observar al frente de la Iniciativa Global de Innovación en Educación de la Escuela de Harvard, Fernando ha observado por medio de un estudio de un alcance
fenomenal gracias a las respuestas que esos países han dado a la interrupción de los procesos educativos presenciales. Las conclusiones del estudio son reveladoras tanto de las fortalezas como de las debilidades del sistema escolar, tal como está concebido. Claudia Romero piensa con nosotros las paradojas que plantea la pandemia y que sirven para reflexionar sobre los procesos de reproducción y sobre el modo de revertirlos, en el caso de que se sostenga a la escuela como depositaria de algunas de las promesas de la modernidad. Como se dice ahora, spoiler alert. Claudia me dice que, ya que no ve por el momento una apuesta mejor que el sistema educativo existente, ella toma el partido de trabajar para que la escuela sea mejor de lo que es. Inés nos había propuesto una reflexión acerca de uno de los fenómenos más interesantes que pudo observar en estos tiempos, que es la domestización u hogarización. Lo que me resulta novedoso, me escribió Inés, es que esta especie de abolición de tiempos y espacios específicos de la escuela muestra la necesidad de un espacio otro, de autonomía de los chicos respecto a sus familias y de las familias respecto a sus hijos, y permite discutir algunas de las hipótesis de la desterritorialización de los vínculos que se largaron muy alegremente en los 90 y 2000, o del aprendizaje ubicuo, como si diera lo mismo estar en cualquier lado. Es a explorar la necesidad de un espacio otro que Inés iba a dedicar, ojalá todavía pueda hacerlo, su reflexión, y si la puede continuar, hará algunos comentarios acerca de las distintas tecnologías que se han utilizado en estos meses y cómo algunas de ellas se sitúan más del lado de la oralidad. Lo que está pasando hoy, me escribía Inés, no es la misma escuela por otros medios, contrariamente a lo que sostienen algunos. Por último, vamos a oír a Jorge La Rosa. Yo quiero pedirle a Jorge, le he pedido a Jorge una reflexión desde la filosofía, en la cual nos ayude a entender qué significa el dispositivo escolar en los tiempos actuales. ¿Se trata acaso de una institución que pueda responder a las exigencias que sobre ella arrojó la sociedad ilustrada de la segunda posguerra y que al parecer se mantuvieron hasta el presente? ¿O es de hecho una institución no destinada a promover el movimiento intelectual, social, creativo, sino más bien la fijación y la reproducción de lo existente? No quiero iniciar esta conversación sin dejar de agradecer a Daniel Goldin. Dani es un bibliotecario, editor y agitador cultural mexicano. Dani me ha insistido intensamente desde hace ya muchas semanas en la necesidad de que dediquemos un espacio de reflexión a estos temas y ha colaborado en la propuesta de las personas que van a compartir esta tarde, noche con nosotros. Dani es especialmente un muy querido amigo desde hace 40 años. Voy a insistir ahora y al final en agradecer a María Julia, con quien hemos trabajado en la programación y revisión de la serie, y al equipo de la Usina Social, especialmente a Paula Ballesteros, Gustavo Leone y sobre todo Mauro Casela, que nos ayuda cada semana. Me escriben desde México, me dicen que Inés ya va a incorporarse a la reunión. Fernando ha entrado, así que creo que estamos todos. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido. No sé si alcanzaste a oír la introducción, pero en todo caso, Fernando, te pediría, ya que tu visión es la más global, la más holística, si quiere, y la que nos puede dar un panorama de qué es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en la crisis, te pediría, por favor, si puedes comenzar. La dinámica que vamos a tener es aproximadamente 8 o 10 minutos de intervención de cada uno de los panelistas y luego una conversación entre ellos y intentaremos responder a algunas consultas de los asistentes. Muchas gracias, muy bienvenidos. Fernando, adelante. Muchas gracias. Me disculpo por estar tarde. No sé por qué no había registrado la diferencia horaria entre Buenos Aires y Boston, pero me alegra estar con ustedes. Acabo de poner en el chat
el enlace a la versión en español de un informe que acabamos de publicar, que es uno de una serie de estudios que he estado haciendo desde hace 2 meses para entender de qué manera la pandemia ha afectado a las escuelas y a los sistemas educativos en 100 países del mundo. Y lo que hemos hecho en colaboración con colegas en la OCDE, en el Banco Mundial y en una organización que estudia innovación que se llama 100, son 4 cosas muy simples. La primera son 2 encuestas administradas, la más reciente a 1.500 personas en 60 países, con 2 focos: cómo se ha estado enseñando durante la pandemia y cuáles son los planes de reapertura de las escuelas. La encuesta anterior a esta, que hicimos hace 2 meses, preguntaba qué necesidades educativas anticipan las personas que contestaron la encuesta, que en aquel momento eran 333 personas, qué necesidades y desafíos educativos anticipaban. Y luego hemos estado haciendo una serie de estudios de casos de innovaciones, de cosas interesantes que están pasando como una manera de dar continuidad educativa en la pandemia. Y tengo que decir que en cierta manera he cambiado mi forma de pensar en relación al impacto educativo que la pandemia tenía. Hace 2 meses yo pensaba que esta pandemia iba a producir la mayor regresión educativa en un siglo en el mundo, por razones obvias. La investigación sobre el impacto que tiene la pérdida de aprendizaje es muy clara, basada sobre todo en las pérdidas de aprendizaje que ocurren durante el verano. Cuando los chicos dejan de estudiar por 2 meses, no es solo que no aprenden, sino que se les olvida el equivalente a otros 2 meses de lo que aprendieron en la escuela. Y estas brechas son mucho mayores para niños de grupos desfavorecidos. Obviamente para niños cuyas familias tienen menos posibilidad de darles estimulación cultural, cognitiva durante el verano. Entonces esa es la razón por la que hay ya hace mucho tiempo muchos esfuerzos para asegurar que los niños no retrocedan tanto en el verano. Y si uno anticipaba que esta pandemia, la última encuesta muestra que resultó en una pérdida en promedio de 45 días hábiles de clase. Hubo 45 días que los niños no estudiaron en la escuela, pues la previsión simple era, para muchos niños en la práctica, esto es como perder medio año escolar. Y el problema con perder el año escolar es que para aquellos niños en mayor condición de vulnerabilidad, que están en cierta manera agarrados de forma frágil a la escuela, eso aumenta la posibilidad de desertar de la escuela, de hacer más difícil que regresen a la escuela o que se reenganchen de manera plena en la escuela. Eso por el lado del impacto directo de la pandemia en la oportunidad de aprendizaje. Luego están los impactos indirectos, los que ocurren a través del hogar. Si uno piensa que muchas familias han visto sus capacidades de ingreso disminuidas, están viviendo la ansiedad que resulta de no saber cuál va a ser su propia perspectiva de supervivencia. Están en algunos casos hacinados en contextos donde hay, por diversas razones, violencia. O sea, hay mucha gente viviendo en un espacio pequeño. Pues obviamente es difícil aprender en esos contextos. Entonces, yo había previsto hace 2 meses que por diversas razones esto nos iba a hacer regresar a perder mucho de lo que se había ganado en oportunidad educativa en las últimas 3, 4 décadas. Sin embargo, tengo que decir que el haber hecho en este momento ya 20 estudios de casos de innovaciones y este informe que acabo de compartir me ha hecho cambiar un poco mi manera de pensar. No hay duda de que en condiciones de enorme precariedad están ocurriendo cosas muy interesantes para niños en toda clase de contextos socioeconómicos. Por ejemplo, uno de los estudios de casos es el estudio de una fundación que se llama, no me acuerdo cómo se llama, en Chile, que trabaja con 2.000 niños en condiciones de alta marginalidad, niños que han sufrido violencia en su hogar, que han dejado sus hogares, y a quienes esta fundación trata de ayudarles a rescatar la confianza en los adultos y ayudarles a terminar la secundaria. Y esta organización ha hecho cosas extraordinarias para, utilizando cosas tan simples como el WhatsApp, construir espacios de mantener la comunicación emocional con estos niños, su interés por la escuela y el enseñarles. Hay cosas muy parecidas en la India, con grupos muy pobres de minorías étnicas en Estados Unidos, etc. De manera que yo, sin duda, creo que esta pandemia que no se ha acabado y que hasta que no exista una vacuna podemos prever que aún si las escuelas vuelven a abrir, va a haber interrupciones de un tipo o de otro, sin duda va a tener un impacto negativo en el funcionamiento normal de los sistemas educativos. Pero al mismo tiempo, la pandemia también ha dado la ocasión para que cambien las reglas y para abrir espacios de innovación en donde estos no estaban ocurriendo. Lo que decimos en ese documento al que he colocado un enlace en el chat
es que sería muy interesante no perder este potencial de innovación y tratar de entender dónde ha habido innovación, por qué la ha habido. Y, a ver, para simplificar un poco, la ciudad de Bogotá o el estado de Sao Paulo, que son dos sitios que establecieron unas estrategias de continuidad educativa extraordinarias muy pronto. Lo hicieron porque construyeron alianzas muy positivas con la sociedad civil, porque permitieron hacer mecanismos de comunicación, de realimentación muy rápida. Sao Paulo construyó una forma alternativa de delivery que incluye aplicaciones en móviles, que incluye radio, que incluye televisión, que incluye muchas alianzas con la sociedad civil. La ciudad de Bogotá, lo mismo. De hecho, lo que hizo Bogotá se convirtió eventualmente en política nacional. Y por el contrario, ¿en dónde no ha habido esa innovación? En donde los funcionarios educativos piensan que saben cuáles son las respuestas al problema. En donde una cierta arrogancia del funcionario ha hecho difícil construir estas alianzas necesarias. Obviamente una pandemia es un desafío adaptativo por excelencia. Lo que diferencia un desafío adaptativo de uno técnico es que no sabemos cómo resolverlo. Hay que inventar la solución a medida que vivimos la pandemia. Y hay ciertas condiciones que hacen más fácil la creatividad y la invención que otras. Y una de ellas es no suponer que uno sabe cómo resolver el problema y tener la humildad de asociarse con otros y decir, vamos a hacerlo juntos. De manera que hay una serie de aprendizajes interesantes. Espero que esto sea útil. Después en el diálogo a lo mejor cuente un poco más. Voy a colocar un link a dónde están estos estudios de casos a los que me he referido. ¿Está bien? Y termino. Eso es todo lo que yo quería decir. Muy bien, Fernando. Te agradecemos tu intervención. Nos da un panorama, diría, un poco diferente de lo que uno pensaría a priori o prejuiciosamente o desde la ignorancia. Vamos a volver a comentarlo cuando termine nuestra primera ronda de intervenciones. Le voy a pedir ahora a Claudia Romero que tome la palabra. Claudia es doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid, es investigadora en el área de educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, coordinadora nacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar con sede en España, y es asesora de organizaciones no gubernamentales y consultora de organismos públicos en Argentina. Claudia, por favor, tu momento. Bueno, buenas tardes, buenas noches en Barcelona, aquí desde Buenos Aires. Un saludo y les agradezco a la Usina Social y a Alejandro por esta invitación, para este panel con tan distinguidos colegas. Bueno, esperemos que sume Inés. La verdad es que lo que voy a plantear está bastante en línea con lo que dice Fernando, con algunos matices. Creo que estamos de acuerdo en que la pandemia, y vos lo decías, Alejandro, en la introducción, en principio descubre, hace visible lo que hay, y en regiones como América Latina, que es la más desigual del mundo, donde la desigualdad educativa es preexistente, y en Argentina muy profunda, sabemos que van a agravarse de manera dramática estos procesos de desigualdad. Yo digo, esto lo sabemos, lo que estamos pudiendo hacer ahora es tener cierta medida de eso, que no es menor, porque de algún modo eso define las políticas. En Argentina, concretamente, hay 11 millones de alumnos estudiando en esta educación que yo llamaría escolarización remota de emergencia. Es una escolarización particular, no es educación a distancia o educación online, allí es otro el diseño. Esto es una escolarización de emergencia, pero digo, en Argentina, antes de la pandemia, la mitad de los niños, niñas y jóvenes estaban debajo de la línea de pobreza, y solo un tercio, se estima que un poco más de un tercio, poseía los dispositivos y calidad para poder conectarse. Sin embargo, el diseño que asumió esta escolarización de emergencia tiene dos supuestos bastante regresivos, que es que las familias, lo señalabas Alejandro,
en las familias se contaba o se cuenta con un adulto con habilidades y capital cultural suficiente, con conectividad suficiente, y digo que son supuestos regresivos porque lo que hacen es reforzar el efecto cuna, por el cual las oportunidades y los logros de aprendizaje se explican y dependen principalmente de las condiciones socioeconómicas y culturales de la familia. Aquí es distinto lo que fueron haciendo los distintos países. En el caso de Argentina, el sistema de salud, digamos, tuvo un tiempo, se tomó un tiempo para prepararse, hubo consejos de expertos, protocolos, insumos, encerraron a la población, digamos, en una cuarentena, y se preparó el sistema de salud para estar en condiciones, asumiendo la fragilidad que tenía nuestro sistema de salud, y veremos si funciona, ¿no? Seguimos nosotros encerrados y esperando que llegue, si es que llega el pico. Pero el sistema educativo no hizo eso. Es decir, hubo creo yo, esto es un análisis que luego deberíamos ver efectivamente qué impacto tuvo. Lo que llamó la atención fue que en el mismo momento en que se anuncia la suspensión de clases, en el mismo momento se anuncia la continuidad de las clases. Y ahí ese tiempo de preparación, de pertrecharse, digamos, no lo hubo. Y ahí es donde uno supone que entonces la profundización de la desigualdad va a ser inevitable. Nosotros en la Universidad de Itela, con un equipo que dirijo, nos pusimos a estudiar qué es lo que está pasando dentro de las escuelas, también como para estimar si es que ha habido algo así como innovación, de qué orden es, cómo funciona, cómo se produce. Estudiamos 150 escuelas, en estos días estamos ya sacando el paper, publicándolo, 150 escuelas en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y solo les voy a compartir un dato, y es que al momento de suspenderse las clases, tanto las escuelas que pertenecen o que atienden a sectores vulnerables, como las que tienen condiciones favorables, estaban en la misma línea de largada en relación a su experiencia de haber desarrollado educación remota. Es decir, la enorme mayoría, o nunca, o muy ocasionalmente, había tenido una experiencia de educación remota. Estaban en igualdad, en la misma línea de largada. 9 semanas después, el estudio fue entre la semana 9 y 10, de suspendidas las clases, 9 semanas después, 9, 10 semanas después, las escuelas favorables que atienden a la población favorable, el 75% ya realizaba, 75% de ellas realizaba actividades sincrónicas todos los días o 2 o 3 veces por semana. Es decir, prácticamente habían replicado en cuanto a la frecuencia de la interacción la presencialidad. En cambio, las escuelas vulnerables, solo el 30% había logrado tener algún tipo de conexión diaria o 2 o 3 veces por semana. Es decir, habían puesto en marcha una escolaridad remota de baja intensidad. Y decir escolaridad remota de baja intensidad y desescolarización es un paso, ¿no? Entonces, las respuestas fueron muy desiguales. Rápidamente se ve cómo las escuelas también que atienden a sectores favorecidos tienen ciertas condiciones, no solo de su población, probablemente también de parte de las escuelas, esto hay que estudiarlo más profundamente, que les permiten tener una dinámica adaptativa mucho mayor, y muchas veces tiene que ver con el liderazgo directivo de estas escuelas, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a seguir estudiando, pero lo cierto es que esto ocurrió, es así. Es decir, en la misma línea de largada ya podemos ver la enorme diferencia que hay entre unas escuelas y otras. La verdad es que como investigadores, una pregunta que con dolor nos hacemos es si solo nos queda relevar el daño, contar las bajas, describir digamos, los despojos de lo que va a quedar. Y creemos que no, porque al mismo tiempo estamos viendo que mientras se produce esta situación penosa del crecimiento de la desigualdad, ha habido situaciones que llevan a, yo no sé si llamarlo todavía innovación, pero a explorar nuevas formas de hacer escuela.
Y yo voy a resaltar acá muy brevemente 3 situaciones que son paradojas, son paradojales. Las paradojas generan, digamos, en esta, de su concepto, digamos, como antilogías, es decir, generan un colapso de la razón, y en realidad nos muestran lo complejo que es la realidad, y son un desafío para pensar, ¿no? Por eso selecciono 3, hay muchas más en la pandemia, pero solo selecciono 3, porque me parece que son las situaciones que dieron lugar a nuevas prácticas, a prácticas creativas. Recién Fernando se preguntaba justamente qué es lo que lleva, ¿no?, a las escuelas que innovaron a la innovación. Es decir, donde hubo innovación, ¿por qué se produjo? Bueno, nosotros tenemos estas hipótesis. La primera paradoja es esta paradoja de disrupción, continuidad de la escena escolar. Es decir, lo podría enunciar como las clases se suspenden, pero la escuela sigue. Esta frase, que fue la gran invitación a que las escuelas inmediatamente, invitación o obligación de que las escuelas inmediatamente salieran a dar respuestas luego de suspensión de las clases, llevó a una situación difícil de procesar en principio, y un cimbronazo fuerte, porque si bien se alteró el espacio escolar, es decir, la escuela se deslocaliza y se instala en los hogares, digamos, se altera el espacio, pero el tiempo escolar en principio resiste, que es la otra gran variable, ¿no? El tiempo escolar, como todos sabemos, es un tiempo otro, es un tiempo que tiene otra medida, otro calendario. La hora escolar no es la hora del resto de la humanidad, digamos, son horas que son de 45 minutos, 80 minutos, digamos. La concepción del tiempo escolar es un tiempo específico, distinto, con una sucesión y una fragmentación de actividades, y eso es lo que en principio las escuelas intentaron reproducir. Es decir, muchos hablan de la privatización del espacio escolar, cada uno en sus espacios privados, pero con un tiempo y un ritmo que resultó durante, diríamos, el primer mes, mes y medio del aislamiento, absolutamente frenético, ¿no? Hubo escuelas, yo creo que ya no lo están haciendo, pero que hacen que los alumnos se levanten 7:30 de la mañana, se pongan el uniforme, se instalen frente a la computadora y empiecen a tomar clases. En parte porque los padres requieren, muchos padres, sobre todo de escuelas privadas, requieren que se siga brindando el servicio en el horario que está pactado y con la intensidad que está pactada. Bueno, este mes y medio del comienzo generó una situación directamente insufrible. Es decir, lo que uno pudo ver es que el tiempo escolar fuera de la escuela es insostenible, dicho por los propios padres que exigían que hubiera tiempo escolar. Y las propias escuelas, lo que dicen los docentes, es que están agotados, agobiados, frustrados, porque aunque dedicaban el mismo o más tiempo, el aprendizaje no se producía. Hubo ahí entonces una continuidad en el tiempo mientras hubo una suspensión del espacio, y en realidad aparecieron, producto de este agobio, innovaciones en el sentido de alterar el tiempo escolar. Pero hubo que pasar por este primer momento donde la escuela, por inercia, siguió con el tiempo pautado. Incluso, quiero decir, si uno mira los materiales que imprimió el Ministerio de Educación Nacional, unos cuadernillos, uno puede ver ahí, por ejemplo, cuadernillos para segundo o tercer grado, cómo el tiempo, hay una grilla que es la misma grilla escolar, y lo que se dice en ese cuadernillo es: copia esta grilla, pegala en un lugar visible. Yo me imagino las heladeras de las casas deben estar hoy con esos horarios, pero digo, en el propio material del ministerio se dice, por ejemplo, el día martes, comienza el día con tarea de lengua, y después agregan una cosa que es muy interesante, dice lavarse las manos. Segundo bloque, tarea de matemáticas, lavarse las manos. Almuerzo,
cuarto bloque, tercer bloque, jugar a tal cosa, lavarse las manos. Digo, pienso que es una producción digna de un pedagogo del siglo XIX. Quiero decir que esta inercia de seguir con el horario escolar no solo fue algo que hicieron las escuelas, sino, como digo, también desde los ministerios. La primera reacción fue esa continuidad. La segunda paradoja es muy impresionante que enfrentaron todos los docentes, que es algo así que se podría formular como enseñar lo que no se sabe. Es decir, enseñar además bajo los modos en los que no sabemos enseñar. Y eso para un docente, el método, digamos, el modo, el camino, es tan importante como el contenido. Entonces, ahí es donde, la verdad, todos los docentes que conozco y todos los docentes que hemos investigado confirmaron que se habían hecho esa pregunta. Ahora, ¿qué y cómo voy a enseñar? Y esa es una pregunta extraordinaria, es absolutamente bienvenida, que detenido el proceso de escolarización, los docentes hayan tenido que lidiar con esa pregunta. Porque no solo tiene una primera respuesta, que es qué tecnología voy a usar, que para mí, no digo que no sea interesante, no es lo que a mí más me interesa mirar, si, digamos, los cambios que se produjeron en el contexto digital, pero digo, hay ahí todo un camino. A mí me interesan mucho los cambios que se hicieron a nivel de el nuevo currículum, es decir, ese docente tuvo que pensar que todo este programa no lo podía enseñar, y hubo que hacer una selección, un recorte, una priorización de contenidos, donde menos es más, y donde tuvo que pasar por un tamiz cada uno de los contenidos que tenía programados. Ese proceso, que es un proceso extraordinario de revisión del propio trabajo de enseñar, me parece que es una de las cosas más ricas, y hay ahí también mucha experiencia y casos que vale la pena recoger y que me parece que hay que documentar. Yo me la pasé recomendando 2 libros a mis colegas y yo misma los volví a leer, que son 2 referencias en este sentido, muy distintos. El maestro ignorante de Rancière y un libro muy lindo de un americano, un profesor americano que se llama Dar clases con la boca cerrada. Esos 2 libros, en realidad, que tienen 2 títulos muy paradójicos también, dan cuenta de esta pregunta, ¿no? Es decir, cómo seguir siendo un docente remoto sin desaparecer en ese intento, ¿no? Para ir cerrando, tercera paradoja, es la paradoja, yo creo que apunta a lo que vos estás planteando, Alejandro, que es la paradoja sobre el futuro, ¿no? Lo que estamos buscando, o el escenario futuro, es el de una comunidad inmunizada, que parece un juego de palabras, pero en realidad lo que queremos es estar juntos pero distanciados, o vamos a estar juntos pero no tan juntos, ¿no? Y ahí aparece en esa paradoja un problema que es el problema político en relación a esto, es decir, la tensión entre lo común y lo propio, cómo pensamos la escuela a partir de esta experiencia como un lugar de lo común, como un lugar de construcción de algo común, pero al mismo tiempo diverso. Y acá pienso en un filósofo italiano que a mí me gusta mucho, que es Roberto Esposito, que él trabaja justamente los conceptos de comunitas e inmunitas, comunidad e inmunidad. Y lo que dice, muy brevemente, es que comunidad, al contrario de lo que el sentido común nos dice, que es algo que tenemos en común, lo que él dice en realidad el concepto etimológico de munus, la raíz etimológica munus, no es una propiedad, sino en realidad una carga, encargo, algo que falta. Quiere decir, para ir resumiendo, que una comunidad no es un grupo de personas que comparten algo que tienen, una religión, una etnia, un apellido, ser de determinada escuela, ser de tal equipo de fútbol, sino que lo que los convierte en comunidad es una falta, un encargo, un proyecto, diría yo.
Y en ese sentido, el proyecto educativo se ha vuelto para muchas escuelas, para muchas sociedades, quiero decir además, el proyecto de, en todo caso, de la mejor inmunidad posible. Aunque en este sentido, quiero decir, no sé si me explico, que es la educación, hasta tanto haya vacunas, es la educación y el comportamiento cívico, y esto lo estamos viendo en muchas sociedades, lo que funciona como inmunidad en ese sentido. Y eso es el cuidado del otro, ¿no? En medio de tanto miedo al otro, apelar y formar en políticas de cuidado son, en el fondo, más efectivas que cualquier vacuna, aunque claramente estamos esperando la vacuna. Para cerrar, lo que yo diría es que entonces estas paradojas han permitido aprender mucho, pero aprender bajo la forma de la emergencia, de la urgencia, de estar contra las cuerdas. Ahí es donde se generaron cosas realmente interesantes, que hay que documentar, que hay que evaluar, para luego expandir en todo el sistema. Como cierre, quiero decir que, volviendo al primer tema de las desigualdades, yo creo que lo que tenemos es que dejar de preferir la desigualdad. Lo repito porque es algo que tomo de François Dubet, de su libro, que justamente es ¿Por qué preferimos la desigualdad? Aunque digamos lo contrario. La desigualdad educativa, se elige en el Mira, sentido te de pido que, si vas, te pido por termino, favor si vas cerrando. no son reflejos de las desigualdades sociales, son mayores. Y en realidad estamos eligiendo no disminuirlas. Entonces, digo, la pandemia es una situación de agravamiento de las desigualdades, de producción de nuevas formas que habrá que documentar, y una invitación para poner en marcha políticas de reducción, mitigación de la desigualdad. Gracias. Gracias Claudia. Nos quedan una vez más muchos temas. Vamos a tratar de recuperar los que podamos más adelante. Inés Dussel nació en los Estados Unidos, aunque creció en Argentina. Es el camino inverso al que hacen los migrantes en este mundo. Se formó en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hizo su maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina, con la dirección de Cecilia Braslavsky, y su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Dirigió el área de educación de Flaxo entre 2001 y 2008 y se radicó posteriormente en México, donde es investigadora del CINVESTAB. Inés, tu turno, muchas gracias, adelante. Bueno, muchísimas gracias, espero que sí se vea. Ante todo, una disculpa por el error de horario, bueno, demasiadas reuniones, demasiados calendarios y usos horarios. Creo que además eso me tiene bastante confundida. Es gracioso que en mi calendario pongo uso horario mío, el del otro, porque un lío, pero bueno, así todo no funcionó y pido muchas disculpas. Y me da mucha pena porque además me perdí la presentación de Alejandro, a quien siempre me interesa mucho escuchar, pero bueno, pude escucharlos a Fernando y a Claudia, así que eso también estuvo muy bueno. Bueno, tengo algunos comentarios breves sobre la convocatoria y sobre todo ganas de conversar, ¿no? De pensar un poco conjuntamente. Y también con un público más amplio. Vengo conversando mucho en el ambiente educativo, pero me parece que esto que está proponiendo Alejandro y Lausina es fundamental, ¿no? Abrir estas conversaciones a un espacio público más amplio y poder conversar no solamente desde lo que vemos y lo que creemos con todos los supuestos que tenemos los educadores, sino entre disciplinas y sobre todo con una preocupación ciudadana, ¿no? Sobre qué está pasando. Yo tengo dos notas centrales sobre este momento, muchas cosas coincidentes con lo que señalaron Fernando y Claudia. Una primera cuestión es lo que me parece que permite pensar este paso a lo que Alejandro llamaba la hogarización o la domestización de la escuela en este contexto, ¿no? Que me parece que abre muchos aspectos que, bueno, que creo que a los académicos nos tienen fascinados,
pero también, por supuesto, preocupados, ¿no? Con varias cuestiones. Y lo segundo es pensar un poco más allá, bueno, ¿será que la escuela tiene algún futuro, ¿no? En este contexto, que era una pregunta que había planteado Alejandro respecto a, bueno, ¿no? De este ideal de escuela que estamos viendo y que en algún sentido se resquebraja, bueno, tiene futuro más allá de este contexto. Entonces empiezo con lo primero, que es lo que me gustaría detenerme un poco más. No voy a hablar de la desigualdad, que es claramente un tema muy importante, pero ya lo ha mencionado y creo que es algo que ya conocíamos, ¿no? En muchos sentidos. En todo caso diría, ¿no? Bueno, que esto nos permite verlo de manera mucho más clara. Sino que me interesa también pensar, bueno, qué es lo que permite ver de cómo funciona la escuela y lo que está haciendo la escuela, ¿no? Lo que era la escuela, lo que es la escuela, lo que puede ser la escuela. Y ahí diría, bueno, ¿no? Hay una discusión que quizás parezca algo menor, pero creo que no lo es, que tiene que ver con si esto que estamos viviendo es la virtualización de la educación, ¿no? Es pasar, algunos académicos en Estados Unidos hablan del gran experimento, ¿no? Del siglo XXI, estamos teniendo esta situación tan inédita de que todos estamos siendo obligados a trasladarnos a las pantallas, no todos lo pueden hacer, pero en principio una presión de este tipo los sistemas educativos no conocían. Hay algunos que dicen, bueno, va a ser la ocasión de probar si el aprendizaje en línea es más efectivo que la escuela presencial, si finalmente las plataformas pueden reemplazar a las escuelas como edificios presenciales, ¿no? Y lo que se ve en línea con lo que señalaron Fernando y Claudia es que más bien estamos en esta educación que se llama de la emergencia, una educación que tiene que abrirse paso con lo que tiene a mano, que en algunos casos son plataformas más o menos sofisticadas, en otras es la combinación muy heterogénea de WhatsApp, de Instagram, materiales impresos, programas de televisión o radio, ¿no? Y creo que esta última parte a mí me interesa mucho, ¿no? Lo que está pasando con las tecnologías, podemos llamar de baja, no sé si son de baja intensidad, pero tecnologías más viejas, que sin embargo, por ejemplo en México, la cuestión de los programas de televisión son sumamente importantes para llegar, yo diría casi que al 50% de la población que no tiene acceso a buen internet, ¿no? Y en este momento tampoco a lo impreso. Entonces, bueno, me parece que ese conjunto muy heterogéneo es más bien una prueba de resistencia para los chicos y para los maestros que tienen que, ¿no? Insistir en encontrarse y trabajar en una dispersión enorme, ¿no? Yo conozco varios maestros que están trabajando simultáneamente en todas esas plataformas de acuerdo a lo que cada una de las familias puede hacer, y me parece que este es un aspecto que en todo caso nos pone en evidencia esto que ya sabíamos, ¿no? De las distintas velocidades de la escuela, de la fragmentación, de la desigualdad, pero no solamente entre escuelas, sino incluso en el mismo grupo escolar, ¿no? A mí me parece que lo que con todo esto, ¿no? Lo que está poniendo muy en evidencia, bueno, es un poco el corazón de la escuela, ¿no? Y si la escuela no es el edificio, ¿no? Si la escuela no es necesariamente eso que pensábamos como actividad, tiempo, espacio organizado, ¿qué es, ¿no? ¿Qué es la escuela? Y yo creo que por un lado una cosa que muestra es que la escuela no es eso, pero también es eso, ¿no? Y esta falta de espacio otro, esta falta, y Claudia lo describía muy bien, ¿no? Este agotamiento que da este tiempo extendido, esta dificultad de organizar, y yo cuento esto de lo heterogéneo porque es la dificultad de organizar un espacio común, ¿no? Algo que también después quiero hablar un poquito más, pero la clase por WhatsApp, que en Argentina, por ejemplo, está siendo muy, muy predominante, bueno, lleva a que los maestros se dispersan en un montón de conversaciones, no hay un momento de apertura, de conversación común, de cierre de la clase, y uno diría, bueno, la escuela no es eso, ¿no? La escuela no es ese espacio de encuentro entre todos. ¿Cómo se construye esto común de lo que hablaba Claudia? Bueno, se construyen que en algún momento ponemos ideas en común, ¿no? Y digo, ahí aparece esta importancia de un espacio otro, también de un espacio como autonomía de los chicos respecto a sus familias y de las familias respecto a sus hijos, ¿no? Creo que todos hoy estamos resintiendo esta dificultad de que tenemos que hacernos cargo, además de las cosas domésticas, del trabajo, etcétera, de que los chicos estudien, que hagan los deberes, que atiendan, que no se depriman, que sigan haciendo las cosas. Bueno, digo, hay un montón de cuestiones que ponen en tensión a las familias, y los chicos, por supuesto, cada vez nos aguantan menos porque son lo único que vemos, ¿no? lo único que ven. Entonces, en muchos sentidos creo que ahí empezamos a revalorizar, y creo que en términos de una teoría social, todas estas hipótesis que se plantearon sobre la
desterritorialización de los vínculos, la idea de aprendizaje ubicuo, como si diera lo mismo aprender en cualquier lado, sin un encuadre, sin un espacio más específico. El espacio, digo, puede ser virtual, ¿no? Pero lo que vemos es que lo virtual no es solamente una conexión a internet, lo virtual son muchas otras cosas, es poder armar, por ejemplo, un aula virtual, cosa que cuesta mucho, ¿no? Me parece que también eso permite repensar una crítica muy instalada, sobre todo que se veía como una privación de la libertad, unir contra la verdadera naturaleza infantil, que es la libertad y el juego. Y me parece que da a pensar que, bueno, que capaz que eso no es tan malo, ¿no? Capaz que hay un sentido en el cual ese confinamiento de los cuerpos, o en todo caso, esa delimitación de un cierto encuadre, de un tiempo y un espacio, es importante para desarrollar ciertos tipos de operaciones intelectuales, ciertos tipos de operaciones afectivas, ¿no? Y que hay una idea de la escuela como umbral, yo diría, quizás más que el edificio, es, bueno, la idea de un umbral, ¿no? En la cual, bueno, pasamos a otro espacio regido por otras reglas, y creo que esto de la escuela, que muchas veces se ha, yo creo, subestimado, por ejemplo, en pruebas como PISA, etcétera, bueno, empieza a mostrarse como muy importante, ¿no? Que podemos llamarlos aprendizajes ciudadanos, pero no son solamente eso, ¿no? Son realmente procesos intelectuales y afectivos y políticos, diría yo, que son muy centrales. Un comentario breve sobre esto que está pasando para mí también con WhatsApp, que es muy interesante, ¿no? Para mí hay algo que es muy argentino, yo no lo veo acá en México, ese uso tan grande del WhatsApp, en parte porque hay ciertas prohibiciones a usar WhatsApp con los alumnos, por buenos motivos, diría yo, ¿no? Porque, bueno, son menores, por supuesto, entonces se organizan quizás por intermedio de los padres, algo de eso también está pasando en Argentina. Me parece que este uso muy amplio del WhatsApp es parte de esa desorganización, podemos llamarlo, argentina, de una horizontalización muy grande de los vínculos, ¿no? Creo que también tiene que ver con una cierta pregnancia de la demanda de llegar a todos, de incluir, de una pedagogía muy inclusiva, ¿no? O por lo menos en la retórica, pero también se ve que eso está pasando, que les importa llegar a todos lados. Y por otro lado diría que también me parece que tiene algo en este contexto más general, yo estoy siguiendo muchas discusiones en varios lugares del mundo, de que no es ir para el lado donde están yendo muchos sistemas, que es plataformizar la educación, ¿no? Concentrarse cada vez más en grandes plataformas corporativas, Google, Microsoft, Apple, ¿no? Algunas otras, pero básicamente son esos los grandes jugadores de este terreno, ¿no? Que llevan a, bueno, esto, a centralizar, a jerarquizar, hay una datificación brutal de la educación, y en cambio, bueno, tratar de buscar las formas de sostener una conversación, ¿no? Esta WhatsAppización, podemos llamar, de la educación, tiene sus problemas, es muy efímero, ¿no? Es más oral que escrito, es muy visual, ¿no? Es mandar videos sobre todo, no permite una secuencia, no permite una acumulación, como lo que permite el cuaderno, o incluso la plataforma, que podemos ver cómo van haciendo, ¿no? Son un montón de hilos disgregados, pero yo diría algo produce, y algo logra reconectar en torno a lo que es una escuela como un espacio de encuentro, ¿no? Entonces voy al último punto, voy a ser bastante breve, pero entonces, bueno, ¿qué sería entonces eso que podemos llamar una idea de escuela? Y yo ahí, en relación a alguna conversación previa que tuvimos con Alejandro, marcar un matiz, ¿no? La escuela preexiste a la modernidad, la escuela es una institución mucho más vieja en términos de las sociedades humanas, y creo que hay algo que se muestra en este contexto que apunta ese hilo a esa serie muy larga, ¿no? Para mí, yo la otra vez trataba de escribir una especie de definición propia de escuela, yo decía, bueno, la escuela para mí es un espacio-tiempo definido, ese espacio-tiempo definido puede ser en un edificio escolar, puede ser abajo del árbol, puede ser a la orilla del mar, puede ser en una sala virtual, ¿no? Que se propone un encuentro, una conversación intergeneracional en torno al conocimiento. Ese es el punto, un encuentro que tiene que ver en torno al conocimiento y entre generaciones, ¿no? Esa conversación para mí toma ciertas formas, puede tomar la forma del estudio, sobre lo que Jorge trabajó mucho, de una cierta atención al mundo. Para mí también tiene que tomar una idea del cuidado, algo que mencionaba Claudia, ¿no? Una cierta amorosidad para prestarle atención al mundo, para interesarse en el mundo, y también tiene que hacerlo con calidad, ¿no? Y yo ahí retomo una idea que dijo Michel Petit en la Biblioteca Vasconcelos de México,
cuando estaba Daniel Goldín, un común amigo de muchos, común y querido amigo de muchos de nosotros, en la biblioteca. Y lo que dijo Miguel Petit ahí en la Vasconcelos es que, bueno, la biblioteca es a Internet como el jardín es a la selva, ¿no? La biblioteca tendría que ser un lugar que cuide tanto como el jardín la calidad de la presencia del mundo. Para mí eso es la escuela también, ¿no? La escuela tiene que cuidar la calidad de la presencia del mundo en ese diálogo entre generaciones. Y me parece que ahí este punto de diálogo entre generaciones, bueno, la escuela tiene que distribuir la experiencia que ayude a atenuar la fragilidad humana, ¿no? Sin la escuela, sin esa conversación entre generaciones, cada generación tendría que empezar de nuevo. Entonces, para mí hay algo ahí de la escuela que sí se sostiene y se ve en este tiempo, ¿no? Esa necesidad de conectarse, esa necesidad de estar. Pero bueno, yo creo que hay que insistir más en qué conversaciones se tienen, en la calidad de la presencia del mundo que trae la escuela, y creo que ahí tenemos muchísimo para pensar todavía. Bueno, por ahí dejo y después retomamos. Muchísimas gracias, Inés. Por supuesto, después retomamos. Van quedando muchos temas, por supuesto, no vamos a agotarlos, ni mucho menos. Estamos tratando de interrogar más que de responder, de situar algunos de los problemas que se han revelado o agudizado o manifestado o metamorfoseado en una situación que para todos nosotros es realmente inédita. Yo voy dejando un camino regado de escepticismo a medida que avanzo por la vida, pero me produce mucho confort escuchar, no diré optimismo ingenuo, sino reflexiones que nos permiten pensar que no solo hay cosas para hacer, sino que debemos hacerlas y que esas cosas tienen efectos, diría sin querer ser pretencioso, efectos morales sobre el mundo, sobre los otros y sobre nosotros mismos. Vamos a darle la palabra a Jorge La Rosa. Jorge es profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad de Barcelona. Es un autor prolífico, generoso, y en un estilo que yo celebro, pero por egoísmo, porque me resulta más íntimo, más próximo, que es el ensayo. Sus trabajos se sitúan en el territorio fronterizo entre la literatura, la filosofía y la educación. Jorge ha realizado estudios postdoctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y en el Centre Michel Foucault de París. Es un conocido habitual de nuestros públicos de la educación en América Latina, no solo en España, en América Latina. Le damos la bienvenida y le damos la palabra a Jorge. Adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, Claudia y Fernando, encantado de conoceros. Inés, feliz de verte de nuevo. Y Alejandro, gracias por la invitación y por el texto que enviaste hace unos días para enmarcar un poco el tema de la conversación de hoy, que yo me tomé en serio y del que he destacado 3 cuestiones, ¿no? La primera es situar la conversación en un momento de crisis, en un momento de crítica, en un momento crítico. A mí me gusta el sentido médico de la palabra crisis, cuando alguien está en un momento crítico, es decir, donde se juega su supervivencia o no. Y luego muchos de nosotros hemos sido muy inspirados en un texto de Hannah Arendt que se llama La crisis en la educación, que se publicó en 1958. Es decir, la escuela, como la democracia, como la filosofía, como todas las instituciones importantes, ha estado siempre en crisis, ha estado muchas veces en crisis, ¿no? Pero ahí Hannah Arendt dice una cosa muy interesante, ¿no? Dice que la crisis tiene la potencia de poner a la luz la esencia del asunto. A mí me gusta mucho eso de poner a la luz, es decir, poner a los ojos de todos la esencia del asunto, ¿no? O sea, ¿a qué llamamos escuela y qué es escuela? Y además dice Hannah Arendt también que la crisis obliga a pensar, o sea, obliga a pensar. La crisis es justamente una brecha en la cual nos sirven los pensamientos recibidos o algunos de los pensamientos recibidos. Entonces, la primera cosa que quería destacar es eso, situar una conversación alrededor de la escuela en un momento de crisis. La segunda es la sugerencia que tú hacías también de que tal vez era el momento de repensar la misma idea de escuela.
Y la tercera, la que ha aludido Inés, era de tratar la escuela desde una perspectiva ciudadana, ¿no? No de una perspectiva técnica, sino de una perspectiva ciudadana como algo que concierne a todos, ¿no? Entonces voy a desarrollar un poquito eso, ¿no? Yo me pasé, se lo contaba Alejandro antes, ¿no? El año pasado pasé 3 meses recorriéndome Argentina de cabo a rabo, acompañando mi penúltimo libro. Y entonces en muchos de los sitios donde hablé o en los sitios donde estuve había una pancarta o un cartel o algo que decía algo así como defendamos la escuela pública. Y entonces yo me dediqué a conversar con distintas personas sobre qué es escuela, es decir, qué es lo que hace que una escuela sea una escuela y no otra cosa, qué es lo que hace que una escuela sea realmente una escuela, para que podamos a lo mejor no solo defenderla, sino tratar de que la escuela sea más escuela o incluso mejor escuela, igual que todavía podíamos pensar qué quiere decir combatir para que la democracia sea más democrática o para que la justicia sea más justa, ¿no? En ese sentido, ayer mismo conversé con Jan Maestlin, que es un filósofo de la educación que Inés y yo conocemos y que respetamos y que nos ha influido en algunas cositas, ¿no? Y él me contó que enfrentado también, como yo y como muchos de nosotros, a la virtualización de la universidad, se había pasado el verano pensando maneras de trabajar en las que la universidad continúe siendo universidad. Por lo tanto, y él decía, esto tiene que estar presidido por alguna idea de universidad, es decir, por algunos principios acerca de la universidad. Es decir, que la cuestión de la virtualización, como yo creo que hemos tocado aquí todos, no es solo una cuestión técnica, aunque también es una cuestión técnica, desde luego, sino que es una cuestión básicamente universitaria, en su caso, es decir, concierne al futuro de eso que llamamos universidad. Inés lo está diciendo estos días de diferentes formas, ¿no? Se trata de sostener la escuela con otros medios, ¿no? Pero de sostener la escuela con otros medios. Y Claudia ha pronunciado también una frase que a mí me gusta mucho de inventar nuevas formas de hacer escuela. La escuela no está ahí, sino que se hace. Y se hace a través de una serie de procedimientos, de gestos, de materialidades, de materias, de tecnologías, etc. Y me dediqué también durante eso, mi largo periplo por Argentina, a conversar con la gente sobre qué quiere decir pública, ¿no? ¿Qué quiere decir pública cuando hablamos de escuela pública, ¿no? Si es verdad todavía o no y de qué manera que la escuela es y debe seguir siendo una de las instituciones fundamentales, no solo públicas, sino para el sostenimiento mismo de lo público, es decir, de la república, ¿no? Si la escuela debe o no continuar siendo una de las instituciones republicanas de las que depende la existencia misma de la república, ¿no? Por la sencilla razón de que forma ciudadanos. Ese curioso invento de la Ilustración, insuperable, que incluye una cierta idea de la dignidad humana. El ciudadano no es un siervo ni un súbdito, sino que es ciudadano, ¿verdad? Es un sujeto capaz de interesarse por otra cosa que no sea su propio ombligo, ¿no? Se preocupa por cosas que conciernen a todos, que conciernen a la ciudad, ¿no? No a él como sujeto privado, sino como ciudadano, ¿no? Que no privilegia sus propios intereses, sino los intereses de todos y los asuntos públicos, ¿no? Y todo eso, tal como la Ilustración lo enunció, yo creo que de una forma insuperable, no puede separarse del saber y del conocimiento, de lo que Rancière llama emancipación intelectual, es decir, de aprender a pensar por uno mismo, ¿no? Aprender a hablar, a escribir, a pensar por uno mismo. Entonces, yo quería sentar como punto de partida eso, de que, pues eso, estamos en una crisis que es otra más, una vez más, una vez más. Como la mayoría de vosotros recordaréis, Paulo Freire empieza la pedagogía del oprimido con las 3 palabras una vez más, los hombres enfrentados a su momento presente se colocan a sí mismos como problema, es decir, no somos los primeros ni los últimos, ¿no? Una vez más, en este momento, algo lo colocamos como problema, ¿no? Y entonces a mí me parece, y con eso siento una posición que una vez más, se trata de tratar de sostener una escuela pública que sea más escuela y más pública. Y a mí me parece, no sé, Alejandro, qué pensarás tú a propósito de tu llamada, yo creo que ese sí que es un ideal que hemos heredado. Un ideal yo creo que muy digno que hemos heredado, ¿no?
que a lo mejor naturalmente hay que reformularlo en las condiciones del presente, que son naturalmente muy hostiles, como todos los tiempos, ¿no? Han sido hostiles a ciertas cosas, ¿no? Pero a mí me parece que esa idea de defendamos la escuela pública dándole un poquito de tiempo a pensar a qué llamamos escuela y dándole un poquito de tiempo a cómo entendemos la dimensión pública de la escuela pública, para mí sigue mereciendo la pena y me parece que de eso se trata, ¿no? De sostener la escuela con otros medios, de volver a colocar en su lugar una institución milenaria, ¿no? Que ha tenido distintas formas y distintas materialidades. Entonces, bueno, ya para terminar y por conectar con algunos puntos que se han tocado y abrir la conversación, sí que voy a dar una cierta, como también ha hecho Inés, una cierta idea de escuela, ¿no? Que además es una idea muy material, o sea, es una idea más aristotélica que platónica, o sea, es una idea que está hecha de materialidades muy concretas, digamos, ¿no? Es más aristotélica, digo, porque Aristóteles decía aquello que hace falta para saber hacer una flauta, ¿no? Si para saber hacer una flauta hace falta haber entrado en el reino de las ideas y haber adquirido allí la idea de flauta, o simplemente hay que tener claro qué es aquello tan material que hace que una flauta sea una flauta, es decir, que suene a flauta, que tenga la forma de flauta y que suene a flauta, ¿no? Por tanto, son ideas muy materiales. Entonces, para eso yo voy a utilizar la primera frase o las dos o tres primeras frases de un texto de Rancière que se llama Escuela, Producción e Igualdad, más o menos de la misma época del Maestro Ignorante, donde él discute un poco la formación profesional y, por tanto, el primer momento en que los empresarios empiezan a invertir en educación y la escuela se coloca un poco al servicio del mundo económico, aunque claramente separado de él, ¿verdad? Y entonces Rancière empieza su texto diciendo así, ¿no? Diciendo, la escuela no se define por su finalidad externa, lo cual ya de entrada es muy provocador, ¿no? Porque nosotros tendemos a ser funcionalistas y la conversación suele ser cuál es o cuál debería ser la función de la escuela. Ante cualquier cosa nos preguntamos cuál es su función, para qué sirve, digamos, ¿no? Entonces Rancière dice, la escuela no se define por su función, ¿no? Y dice después, la escuela es una forma que separa espacios, tiempos, materialidades y actividades, ¿no? O sea, la escuela separa, es decir, trata una frontera simbólica que separa espacios, tiempos, materialidades, materias de estudio, ¿no? Ese tipo de cosas que solo existen en la escuela, ¿no? Raíces cuadradas, cosas así, ¿no? Que solo existen en la escuela. Y separa procedimientos que también, formas de hacer, maneras de hacer, que también solo existen en la escuela. Entonces, a mí me parece que la cuestión continúa siendo pensar el tiempo, la separación del tiempo. Claudia ha avanzado algunas cosas. El tiempo de la escuela es un tiempo muy particular, es un tiempo separado de la producción, es un tiempo lento, es un tiempo en el que se puede empezar de nuevo, en el que se pueden repetir las cosas. Es un tiempo a veces repetitivo, pero son sus características o han sido sus características. A mí me parece que la cuestión, por lo tanto, en la virtualidad sería cómo producir un tiempo escolar a través de una tecnología, de una pantalla que está sometida habitualmente a otro tipo de temporalidades, a otro tipo de dispositivos de temporalización, por tanto es mucho más difícil separarlo, ¿no? Entonces, qué sé yo, cómo mantener ese extraño tiempo de la escuela, es el tiempo de la lentitud, pero también del aburrimiento, también de la repetición, también del volverlo a hacer, también del hacerlo de nuevo, etcétera. Tiene que ver con la cuestión del espacio, y les he hablado un poquito así, ¿no? El espacio de la escuela es un espacio público, por definición. Es decir, una sala de aula es un lugar público, no es un entorno virtual de aprendizaje, es otra cosa, es una sala de aula, es un lugar donde se encuentran personas, lenguajes, saberes, cuerpos, diferencias, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede eso articular por otros medios, ¿no? Y desde luego en la cuestión del espacio también, si seguimos siendo un poco rancierianos, la escuela es un espacio extrañamente igualitario, que tiende a la igualdad. O sea, en la escuela, por definición, al menos en la escuela pública, todos los chicos son tratados por igual. Eso no es así, tampoco la justicia es igualitaria, es clasista, racista, ya lo sabemos, como la escuela, pero al menos podemos tener una cierta idea de justicia para luchar por una justicia que no sea clasista, racista, etcétera, etcétera, etcétera. Un espacio público igualitario, las materias escolares, ¿no? Las materias escolares tienen que ver con qué cosas nos parece a nosotros que vale la pena ofrecer a los niños.
¿no? Para, qué sé yo, para iniciarlos en el mundo común, ¿no? Para darles cosas interesantes para hacer, ¿no? Cosas que sean interesantes por sí mismas y no porque sirvan para unas cosas o para otras, ¿no? Y los procedimientos tienen que ver, para mí fundamentalmente, la mayoría de los procedimientos escolares, desde Isócrates, que fue el primero que fundó una escuela de retórica, inventa algunas de las cosas como el dictado, la composición, el comentario de texto, inventa algunos, qué sé yo, algunos artilugios milenarios, ¿no? Que casi han llegado hasta nosotros. Entonces, los procedimientos escolares para mí son, las tecnologías escolares son tecnologías fundamentalmente de la atención, es decir, trabajan sobre la atención de diferentes maneras. El pizarrón trabaja sobre la atención de una manera, el libro de otra, la pantalla de otra, pero yo creo que la escuela no puede renunciar a producir un tipo de atención que sea significativamente distinta de las formas de atención que son masivamente puestas en juego por otros tipos de dispositivos sociales. Y de hecho y con eso ya acabo, hay un filósofo de la tecnología que yo sigo mucho que se llama Stigler, que dice que la gran batalla de nuestra época es una batalla por la atención. Es decir, hay un enorme combate, es un combate económico, por capturar lo más preciado que tenemos, que es el tiempo de cerebro disponible, ¿verdad? Nuestra capacidad de atender durante cierto tiempo algunas cosas, y entonces hay un montón de fuerzas que se están disputando. Pero eso, y ahora ya sí que termino, era un tema, por eso digo, de lo de los problemas milenarios, ¿eh? Era un tema que yo cuando me dediqué un poco a estudiar el oficio de profesor y así, localicé ya en algunos enunciados de profesores de la época helenística, ¿eh? O sea, ese combate, los chicos están tironeados por 1000 hilos, están permanentemente distraídos, están atentos a multitud de cosas, y la obligación del profesor tiene que ver con centrar la atención, con disciplinar la atención, con prolongar la atención, etc., ¿no? Es decir, ese trabajo sobre la atención, y además es un trabajo muy material, es un trabajo que tiene que ver con gestos, con tecnologías, con paredes, con formas de silencio, qué sé yo. Es un trabajo que yo creo que ha permeado la escuela desde que la escuela es escuela. Entonces, por lo tanto, para mí, si hay que inventar algo, son nuevas formas, muy materiales todas ellas, ya digo, ¿no? Nuevas formas muy materiales de continuar sosteniendo la escuela, quizá con otros medios, pero por eso decía, y ahora sí que termino ya, por lo juro, por eso decía que la idea de escuela es una idea muy material, por eso aprendemos tanto de gente como Inés, que son historiadores, de la historia material de la escuela, y nos muestran un poco cómo esas cosas se van constituyendo y se van transformando, pero a pesar de todas esas transformaciones, algo así como la escuela continúa existiendo. Yo creo que es un poco va por ahí. ¿Qué se sostiene cuando decimos que hay que sostener la escuela? ¿Y qué se sostiene cuando decimos que el ponerle pública detrás de la escuela no es una tontería? No es una tontería ponerle pública ahí detrás. Muchísimas gracias, Jorge. Si esto fuera posible, yo pediría a las casi 300 personas que nos han acompañado en este rato un estrecho aplauso, porque no tengo duda de que hay que agradecer y celebrar a la vez la agudeza de las intervenciones, la sensibilidad de las intervenciones y la política presente en sus intervenciones. Desgraciadamente no podemos aplaudirlos, pero sepan qué es lo que estamos haciendo. Y si me permiten, yo quisiera retomar un poco desilvanadamente algunos de los temas y ser quizás un poquito provocador. Por supuesto no tiene nadie que hacerse cargo de mi provocación. Cuando un amigo leyó el título del encuentro en el flyer que mandé, me preguntó si esto lo organizaban trotskistas de los años 60. Sí. Una amiga me dijo a continuación, bueno, se cumplió la utopía marxista, una sociedad sin clases. Y yo dije, sí, pero es la única utopía que se ha cumplido sin sangre hasta ahora. De modo que en eso estamos. Yo insisto, hago una pregunta. Ustedes recuerden siempre que yo no soy de la educación, yo no estudio esos temas, no sé de esos temas y pregunto desde el costado
de la ciudadanía inquieta o desde la ciudadanía molesta. Lo primero que voy a señalar simplemente es una falta, algo que a mí me falta, es de mal gesto ser el anfitrión y a recordar lo que falta de aquello que han traído los invitados, pero no lo hago para ser grosero, sino me parece cierto, estamos convocando desde la Argentina, desde Rosario, tenemos intervenciones de México, de Buenos Aires, hay un subtexto latinoamericano en esto, si se quiere, pero no estuvo presente intensamente la diferencia que la geografía introduce. Quiero decir, hablar desde Harvard y desde la escuela, ya no diré norteamericana en general, sino de Harvard, hablar de Buenos Aires o de México o de Barcelona tiene que decirnos algo distinto acerca de lo que tenemos y de aquello a lo que aspiramos. Y me gustaría dejar planteada esta pregunta acerca de qué es lo particular. Todos los proyectos educativos, me quedo un poco con la sensación de que tenemos un denominador común que es la modernidad occidental. Y yo quisiera saber cuál es el numerador en cada caso de ese denominador. Cómo este hecho educativo y esta institución escolar de la modernidad occidental se modula en geografías, en territorios, en tradiciones y en conflictos particulares. Lo otro que quiero plantearles, si les parece retomarlo o no, a mí me fascina el modo en el que hablan, el tiempo-espacio organizado de Claudia, el espacio-tiempo definido de Inés, la ciudadanización de la educación en Jorge, pero también en Fernando, que nos hizo un discurso, si quiere, menos político, y cuando yo digo político, siempre lo digo en el buen sentido, nunca tengo que aclarar que para mí algo político es algo en el buen sentido, pero Fernando, la mirada que tiene, también es una mirada que está impregnada de estos hechos políticos implícitos en el proceso educativo. Ahora, yo me hago una pregunta y la comparto, y es la siguiente. Tenemos edades semejantes quienes estamos en pantalla. Hemos crecido en un mundo en el cual la institución educativa era portadora de una promesa de construcción de ciudadanía, de autonomía y de una creciente igualdad. Pero muchos de nosotros estamos viviendo en un mundo en el que la institución educativa no está cumpliendo esa promesa. Estamos en sociedades de desciudadanización, para utilizar la expresión de Guillermo O'Donnell, de sujetos cuyo destino depende más del código postal de nacimiento que del trayecto educativo. ¿Cómo se articula esta tensión entre el código postal como definidor de un futuro y el dispositivo educativo como una aspiración a la quiebra de esa determinación? Por supuesto, hablen de lo que quieran. ¿Quién quiere avanzar un poquito en la charla? Bueno, yo lo de las diferencias es que, claro, nosotros tuvimos la gran época pedagógica española, en la época de la República, de la Segunda República. Ustedes han tenido la dictadura en las épocas que las han tenido, pero la Guerra Civil Española produjo un enorme exilio español a Latinoamérica. Yo he estudiado las misiones pedagógicas y otras cosas, ¿verdad? Por lo tanto, la influencia de algunos pedagogos españoles en Latinoamérica es muy grande. Los exilios han ido y venido. Por tanto, yo ahí sí que me siento un intelectual latinoamericano, digamos, en ese sentido. Y por lo tanto, no, cuando a mí me dicen eso de, bueno, es que usted hablando desde Barcelona, pues no sé muy bien. Estoy hablando con Inés, contigo, con Claudia, con qué sé yo, hablamos de cosas que compartimos, muchas de ellas. Aunque los momentos históricos, qué sé yo, el arrasamiento de la escuela pública en Argentina se produjo en los años que se produjo, en España se produjo en los años que se produjo, hay diferencias de ritmo, pero a mí me parece que las cosas están yendo en una dirección muy parecida
en varios lugares. Y luego sobre eso de las promesas, yo creo que me has invitado a hablar un poco como filósofo, y Inés también lo ha dicho, ¿no? De que la escuela no es una invención de la modernidad, tampoco es una imposición de las clases dominantes. En la modernidad la escuela pública es una conquista de las clases populares. Por tanto, hay una dimensión socialista que tiene que ver también con la lucha por la escuela pública. Hay un filósofo español que tiene un libro muy interesante sobre la escuela que se llama Escuela o Barbarie, que él dice, bueno, cita una frase de Marx, dice, Marx decía, un negro es un negro, solo bajo ciertas condiciones se convierte en un esclavo. Un telar es un telar, solo bajo ciertas condiciones se convierte en un mecanismo de explotación de los proletarios ingleses en la época de la industria textil. Un parlamento es un parlamento, solo bajo ciertas condiciones se convierte en una escuela de ladrones. Una administración de justicia es una administración de justicia, solo bajo ciertas condiciones se convierte en un dispositivo al servicio de los poderosos, ¿no? Una escuela es una escuela, solo bajo ciertas condiciones se convierte en. Entonces a mí me parece que el hecho de que la escuela no haya cumplido sus promesas, ¿no? Aparte de que fueron formuladas, es verdad, de una forma quizá demasiado grandilocuente, ¿no? Pero el hecho de que la escuela no haya cumplido sus promesas no depende de la escuela, depende de que hemos perdido todas las batallas, todas. Y entonces Carlos Fernández Liria dice, y yo no sé, quería compartirlo con vosotros, dice que la institución escolar como institución republicana solamente puede desarrollarse en condiciones bajo un sistema socialista, llamémosle como le llamemos, o sea, un sistema socialista democrático. Es decir, solamente ahí la escuela puede ser de verdad un instrumento de igualdad, de emancipación, de, qué sé yo, de emancipación intelectual, de formación de ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero lo de la ciudadanía no lo han arrasado los profesores, ni lo han arrasado las filas y la disciplina escolar y tal, lo hemos arrasado nosotros, o nos hemos dejado que nos lo arrasen de muchas maneras distintas. ¿Quién retoma un poquito los guantes, los hilos? Inés. Y puedo, bueno, empezando por lo de la geografía, ¿no? Y la historia y las modulaciones. Yo creo que sí hay modulaciones, y este es un aspecto bien interesante. Yo creo que hay y también, bueno, Fernando conoce muy bien estas corrientes institucionalistas, ¿no? Que plantean más bien que la escuela es una institución que occidentalizó al mundo, ¿no? Y la ven como algo muy homogéneo. Y otros que tenemos un sesgo, si se quiere, más antropológico, histórico, nos preocupamos por entender esas diferencias de las que hablabas, ¿no? Y yo ahí, por ejemplo, además, siendo un poco como Jorge, ¿no? También no medio migrante, he migrado muchas veces en mi vida, conozco de cerca varios sistemas educativos, veo también esas diferencias, veo que una escuela es una escuela, al mismo tiempo también veo que hay escuelas que tienen unas jerarquías muy particulares. Para mí algo, en este último tiempo, yo vengo trabajando pedagogías de medios digitales, me mudé a México, vine a vivir a México en el momento en que era el boom, ¿no? De conectar igualdad, etcétera, y empecé a hacer investigación aquí, y había diferencias muy fuertes en cómo se usaban los medios digitales, y tienen que ver con esas modulaciones. Por ejemplo, en Argentina, creo yo que hay una combinación de, podemos llamarlo pedagogía inclusiva, hay un discurso pedagógico y político pedagógico muy fuerte sobre la desigualdad y una preocupación, y por eso digo que la clase por WhatsApp no es una casualidad, no se da en todos lados porque prima esa idea de que tengo que llegar a todos, y aquí prima, tengo miedo que me castiguen, ¿no? Y esto, digo, en México aquí, tengo más miedo que me castiguen, tengo entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí lo que estoy viendo de las clases en plataformas digitales o en este contexto de emergencia tiene mucho más que ver con generar evidencias para la evaluación docente, para que no me castiguen y no piensen que soy un flojo, que soy un vago, que no estoy trabajando, ¿no? Entonces la orientación educativa es completamente diferente. Tenemos un proceso educativo, pero los énfasis que ponemos, ¿no? De nuevo, si tomo esta idea ranceriana que traía Jorge, ¿no? Bueno, de esta relación espacios, cuerpos, lenguajes, materialidades, las materias con las que se trabaja son muy distintas, ¿no? Y los permisos que se proponen son distintos. Ahora bien, no quiero decir que esto uno es bueno y otro es malo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México yo noto que los chicos escriben mejor, que se trabaja mucho más, ¿no? Como ciertos procedimientos, que se hace más énfasis. En Argentina las clases son muy orales, después nos quejamos que los chicos no escriben, casi no se les pide que escriban, ¿no? Pueden llegar a un quinto año de la secundaria habiendo escrito en todo el año 30 hojas de la carpeta, ¿no? Y no sé cómo, en un año escribiste 30 hojas, ¿no? Y bueno, porque eso es una escuela que se ha desplazado mucho a la oralidad, también por una voluntad inclusiva. Entonces creo que ahí hay
por ahí decían en el chat la importancia de rediseñar, de repensar, de reinventar. Yo creo que sí, que es un buen momento para pensar nuestras pedagogías y que eso es hacer escuela, ¿no? Hacer escuela es enseñar o es generar contextos, espacios de encuentro con el conocimiento, y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Muchas gracias, Inés. No sé, Fernando, Claudia. Sí, yo había notado algunas cosas. Me parece que del planteo sobre qué es y qué no es escuela pública, hay un elemento que yo quisiera sumar, que me parece que lo que hace pública una escuela es el carácter público de los saberes, o sea, una cierta publicidad de los saberes que se enseñan. Y eso hace que una escuela, digamos que en un punto todas las escuelas son públicas, o deberían serlo, más allá del tipo de gestión. Y es ese carácter público de los saberes, quiere decir un saber que sea válido, un saber que sea comunicable, que sea, por eso en las escuelas no enseñamos o no deberíamos enseñar o no deberíamos adoctrinar, por ejemplo, no deberíamos distribuir consignismos, es decir, justamente saberes o ideas parciales, no fundamentadas, por eso no enseñamos espiritismo, por ejemplo, o digamos, no enseñamos en fin, una cantidad de ejemplos que podría dar, que justamente ese es el límite y el umbral. Las cosas que entran y no entran. Por otra parte, el gran desafío es que ese saber debe ser un saber común y al mismo tiempo tener el respeto por lo local y lo diverso, ¿no? El armado del currículum en realidad es un trabajo formidable, porque tiene todas estas variables y limitaciones, ¿no? Me parece fascinante y no me interesan, digamos, si tuviera que elegir qué hace público o qué es lo público de una escuela pública, diría es eso, es el currículum, es el debate sobre el currículum. Yendo a la Argentina, yo no quiero, lo voy a poner sin ironía y sin cinismo, pero quiero decir que nuestro sistema educativo se ajusta muy bien, digamos, a las promesas y incluso a lo que ocurre en el país. Es decir, lo único que crece en la Argentina es la pobreza, la verdad. Y lo digo con mucho dolor, y a pesar de que hay y las escuelas en ese sentido, digamos, están fuertemente afectadas por eso, ¿no? Y hay una retórica de la igualdad, pero insisto con el cierre de mi intervención, yo diría que hay una retórica que es proporcionalmente inversa a la práctica. Es decir, hay una retórica de la igualdad y hay una enorme dificultad para llevar adelante políticas que garanticen esa igualdad. Hay debates muy primarios todavía en la Argentina, digo, porque tenemos, bueno, no sé, en América Latina se siguen dando, pero no sé, que se enseñe religión o en forma obligatoria en las escuelas, catecismo, en las escuelas del norte, es una discusión del año pasado, ¿no? Quiero decir, esto del carácter público, lo sabes, y que se obliga a los docentes de las escuelas públicas a dar el catecismo, por otra parte, no son los niños a aprenderlo. Es decir, hay discusiones todavía muy básicas, muy nodales sobre el carácter público saberes. Lo mismo pasa con enseñar educación sexual integral, ¿no? Entonces, ese me parece que es el tema. El tema de la democracia o la ciudadanía, la escuela es una práctica, es una experiencia, y otra de las cuestiones que nos cuestan es hacer de los ambientes escolares ambientes realmente democráticos. Yo vengo estudiando... Claudia, te pido sí. un minuto, le damos un minuto Sí. la palabra a Fernando para que también bueno. nos dé un poquito su perspectiva y regresamos, ¿sí? Fernando, te escuchamos. Yo pienso en los impactos de la pandemia en la escuela en décadas y en siglos, que creo que es como se miden los impactos de las pandemias. Y voy a referirme a dos pandemias históricas con impactos éticos en sentido distinto. Uno, la peste bubónica, la muerte negra, que en el plazo de 3 años en Europa decimó 1/3 de la población en Italia, y en Eurasia y el norte de África 75 a 200 millones de habitantes. Y que sin embargo
produjo tal disrupción, tal descalabro en el orden medieval, que 5 décadas después dio origen al Renacimiento italiano en Florencia. En contraste, la peste, la gripe española de 1918, que llega a Alemania en el mismo momento que se inicia la República de Weimar, tiene un impacto que da origen al nazismo en el plazo de 12 años. La República de Weimar calienta un poco la esfera política, la pandemia tiene el impacto de deprimir el gasto público municipal y hay cada vez más gente que se siente excluida. Eso y el Tratado de Versalles, que le larga a Alemania todos los costos de la Primera Guerra Mundial, hace unos grupos relativamente marginales. Hitler en 1920 es un completo desconocido, el líder de un partido irrelevante sin ninguna significación, y este hombre en una década arma una coalición que lo lleva a ser canciller y al fracaso de la República de Weimar. Yo no sé esta pandemia si nos va a dar un renacimiento o el regreso del fascismo, pero lo que sí creo es que esta pandemia ocurre en un momento en el cual hay 6 vectores a los cuales la escuela ha sido indiferente y que obliga a que la escuela no sea indiferente. Y esos 6 que son muy consecuentes, estos 6 vectores. Uno es el cambio climático. Está cambiando las posibilidades de vida en el planeta. La escuela es bastante indiferente, ha hecho muy poco en relación al cambio climático. El segundo es la desigualdad creciente social y la exclusión más que la pobreza, frente a la cual la escuela también hace muy poco. El tercero son los enormes niveles de endeudamiento externo, muy superiores a los que produjeron las crisis de la década perdida en América Latina, y sobre los que no se habla porque, a diferencia de los de aquella época, esto es endeudamiento soberano con China, y China es hoy en día un poder imperial, y cualquiera que ponga el tema sobre la mesa está jugándose muchas cosas por hablar del tema, y el país que está realmente más fregado, la región, es África del Subsahara. África Subsahara está al borde de una crisis que hace parecer la crisis de la década perdida un juego de niños, antes de la pandemia. El cuarto vector es la crisis de todas las instituciones que fueron construidas después de la Segunda Guerra Mundial para darnos un poco de gobernanza mundial. Estas instituciones están en crisis por razones internas y porque hay unos movimientos nativistas, populistas, intolerantes que están creciendo en todos lados. Hay unas formas de extremismo donde la intolerancia es de nuevo políticamente correcta, y esa intolerancia dice a derribar todo el sistema que fue construido para darnos un poco de estabilidad y para prevenir una nueva guerra. La quinta vector relacionado con esto es la creciente polarización política en muchos países donde los centros y las normas que hacen una democracia es un asunto de normas más que de leyes. Eso está erosionado. Entonces lo que está de moda, por el contrario, es la destrucción del adversario física en muchos casos. Y finalmente el sexto vector es el desarrollo de tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, que hacen la posibilidad de que desaparezca todo lo que conocemos como libertad individual. No existe la libertad individual en un mundo donde es posible para un algoritmo conocernos mejor que a nosotros mismos. Y la escuela ha sido indiferente a estas 6 cosas que están cambiando el mundo. Y la pandemia nos da la posibilidad, nos da la necesidad de que la escuela no sea indiferente. Entonces yo me pregunto si el que al final esta pandemia resulte en un renacimiento o resulte en el surgimiento del fascismo y en la consolidación definitiva del fascismo y en la desaparición de todas las ideas de la ilustración, de la ilusión del ciudadano y de la libertad, en parte pasa porque la escuela de verdad sepa hacerse relevante a este mundo que vivimos. Entonces, yo empiezo a ver con una cierta esperanza en un mundo donde, si pensamos en la complejidad de estos sistemas en los que está involucrada la escuela, en verdad, la escuela no nos enseña mucho a pensar en sistemas. Hay pocos líderes con la capacidad de entender sistemas y entender las interacciones de estos 6 vectores de los que hablaba. Y la pandemia de repente nos hace tomarnos un poco más en serio el entender qué es lo que está en juego. Y entender que lo que está en juego no es que se mueran unas cuantas decenas de millones de habitantes, lo cual sería terrible. Lo que está en juego es que realmente terminemos como la Alemania nazi y no haya vuelta atrás, porque una Alemania nazi con un Estado con control de la inteligencia artificial, no hay vuelta atrás, no hay regreso. Entonces, así pienso yo el papel de la escuela en este momento. No tengo claro si vamos a ir hacia un lado a otro, pero de lo que no tengo duda es que este es un momento donde es fundamental que haya buenos liderazgos,
Y no me refiero a los liderazgos de los demás, me refiero al liderazgo de cada uno de nosotros. El que terminemos en Florencia o terminemos en Alemania, yo creo que en parte depende de la manera en que cada uno de nosotros que tenemos un público propio, ayudemos a las personas a interpretar este evento. Entonces, si escogemos ayudar a hacer una narrativa de este evento que diga, tu problema son los demás, tu problema son los inmigrantes o los negros o los judíos, bueno, eso nos lleva a un camino. Y no hay duda de que hay líderes haciendo esa apuesta. O podemos escoger decir, no, tu problema es que ahora es inevitable la libertad y el tomar responsabilidad por cuál es el futuro que vamos a hacer y tenemos que construir una escuela que nos capacite para eso. Así que yo creo que es interesante estos encuentros que tú estás promoviendo en la medida en que nos invitan a cada uno de nosotros a mirarnos en el espejo y a entender que la solución, el que vayamos a un lado a otro, no depende de nadie, sino de cada uno de nosotros. Fernando, muchísimas gracias por esta intervención que da una perspectiva panóptica sobre un mundo inmensamente complejo y agrega una tematización que me parece que era necesaria. La verdad, cada vez que alguno de ustedes interviene, lo que hace es abrir puertas, sugerir ideas, invitarnos a explorar caminos, y eso podría llevarnos el resto del día, de la noche, etcétera. Pero yo no quiero abusar del tiempo que ya nos han dado. No dejo de pensar que Jorge está llegando a la medianoche y su carroza se va a convertir en calabaza, y eso puede resultar traumático en épocas de pandemia. Por supuesto, lo bueno y lo malo en estas situaciones van juntas. La riqueza de sus intervenciones nos motiva a querer seguir, pero saber que las vamos a tener para volver a oírlas en el canal de la usina, donde esto va a quedar colgado y donde se va a poder tomar notas, pero también saber que se han generado conversaciones que no había, conocimientos de temas que no estaban en la cabeza de cada uno, un ámbito para prolongar esta conversación en el futuro. Ya es mucho más de lo que uno puede esperar en estos tiempos. Cuando empezamos con los webinars de la usina social, no solo quisimos crear un ámbito para reflexionar sobre temas que nos parecían urgentes y en muchos casos angustiantes. Queríamos también crear un ámbito para reconstruir formas del encuentro, de la sociabilidad, de la presencia, en un momento en el que abruptamente se habían interrumpido los vínculos y los contactos. Hemos empezado a aprender a hacerlo de este modo, pero creo que el encuentro de hoy es claramente una expresión de que al menos unos pasos pudimos dar y se creó un espacio de conversión e intercambio inmensamente fértil, y me atrevo a decir, no solo fértil en inteligencia, sino también en preocupaciones compartidas y en la expresión de afectos entre quienes lo han integrado. No quiero quitarles más tiempo, no quiero ser más elogioso al punto de parecer edulcorado, no lo soy, no es mi estilo. Quise ser provocador y no me salió bien, porque tuvieron respuestas mucho mejores que las que se le dan a un provocador, y me alegro por ello. Espero que lo hayan también ustedes disfrutado. No puedo más que agradecerles. Agradecer una vez más a Miguel Lifshitz su impulso de crear la usina social y dar espacio a estos webinars, a María Julia Reina, que está aquí conmigo, y por supuesto, como ya dije, a Mauro Casera, que ha sido un pilar para la realización de estos encuentros, Paula Ballesteros, todo el equipo de la usina social, Gustavo Leone, y por supuesto, una vez más, a ustedes que nos han acompañado esta noche. Muchísimas gracias, gracias a los que estuvieron con nosotros. Como dije, más de 200 personas entre esta plataforma y la transmisión en YouTube. Me parece que es muy importante que haya tanta gente con voluntad de aplicar su tiempo a escuchar una reflexión como la que ustedes nos trajeron. Muchas gracias a todos. Muchísimas Mucha gracias. suerte. Cuídense.
Muchísimas gracias a María del Huerto Pini, que es la responsable de educación de Lucina, que ha estado trabajando también para esta convocatoria. Quiero hacerle un reconocimiento a María. Gracias, María del Huerto, también. Jorge, bueno, Claudia, nos vemos. Gracias. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Las preguntas que quedaron pendientes habrá un próximo encuentro en otro momento. Hasta entonces, bueno, quedamos emplazados en eso. Hasta la próxima, entonces. Al igual. Hasta la próxima. Bye, bye. Hasta la próxima. Chau, Chao. chau.